Mucha atención, hace tan solo instantes se confirmó que el jefe del régimen de Corea del Norte, Kim Jong-un, está en Pekín, reunido con el presidente chino Xi Jinping. Terminó el misterio. Ayer registrábamos cómo de manera misteriosa llegó a Pekín este tren que suelen usar las autoridades norcoreanas en sus desplazamientos. Beijing estuvo casi completamente blindada ante la visita secreta. Una gran caravana con carros blindados, siempre custodiando una limusina, desató las sospechas de que se trataba de un funcionario de alto nivel y acaba ya de confirmarse que es el dictador norcoreano Kim Jong-un en China. Se trata esta de la primera visita del jefe del régimen al exterior desde que asumió el poder en 2011 en un momento clave. Fue recibido por el presidente Xi Jinping. Estaremos atentos a esta información para contarles más detalles. Red Más Internacional. La OTAN se suma a la respuesta internacional coordinada en contra de Rusia tras la presunta responsabilidad que el gobierno de Putin tendría en el caso del envenenamiento del exespía ruso en suelo británico. El secretario general de la OTAN decidió expulsar a 7 diplomáticos rusos del organismo y negarles además las acreditaciones a 3 más que estarían pendientes. Esto envía un claro mensaje a Rusia, que hay costos y consecuencias por su inaceptable y peligroso patrón de comportamiento, seguido de la falta de respuestas constructivas que tiene tras lo sucedido en Salisbury. La decisión de la OTAN hoy no cambia su política hacia Rusia. La OTAN continúa en su compromiso de aproximarse en estrategia conjunta para la defensa fuerte y se abre al diálogo para trabajar en la preparación del próximo encuentro del Consejo de la OTAN con Rusia. Con este claro mensaje, el secretario general de la OTAN enfatizó la armonía que el organismo tiene como sistema de defensa colectivo con el resto de países que respaldan a Reino Unido en los gestos de protesta y sanciones en contra de Rusia. Stoltenberg aseguró que se optará por reducir el tamaño de la misión diplomática rusa en el seno de la OTAN de 30 a 20 funcionarios, de la que alguna vez era considerada la delegación más grande en esa organización. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, calificó como nada lenta la respuesta que el Kremlin implementará tras la escalada de expulsiones a cerca de 100 connacionales diplomáticos en varios países. Nos piden que uno, luego 2 diplomáticos abandonen este u otro país, mientras susurran disculpas a nuestros oídos. Sabemos que es el resultado de una presión colosal, de un chantaje colosal, el cual es desafortunadamente la principal arma de Washington en la arena internacional. La tensión, que ha ido incrementando, se da luego que tras el envenenamiento al exespía ruso en suelo británico, ese país y luego muchos más asegurarán que la seguridad regional está amenazada tras la sugerente posibilidad de manejo e implementación por parte de Rusia de armas químicas que vulnerarían la tranquilidad de sus ciudadanos. En medio del escándalo sexual en la Casa Blanca ha llamado la atención el silencio de la primera dama Melania Trump. Fue su portavoz quien se refirió a esta polémica. Un día después de que la Casa Blanca negara un presunto encuentro sexual entre el presidente Donald Trump y la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, fue la portavoz de la primera dama Melania quien rompió el silencio y lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Aunque sé que los medios disfrutan de la especulación y los chismes salaces, me gustaría recordarle a la gente que hay un niño menor cuyo nombre debería mantenerse al margen de las noticias cuando sea posible. El hermetismo con el que se ha manejado la situación ha llamado la atención, mientras la pareja presidencial ha acaparado la agenda mediática y casi política del país. Como es habitual, a través de su cuenta en Twitter, el mandatario quiso anunciar y responder, intentando evitar exponer datos sobre el escándalo. Muchas noticias falsas, nunca he sido más voluminoso o más inexacto, pero a pesar de todo nuestro país está muy bien. Por una serie de sucesos pareciera que se habría marcado alguna distancia entre la pareja presidencial.
como que Melania Trump no acompañó al mandatario a su encuentro en Davos o cuando llegó sola al Congreso previo al discurso del Estado de la Unión rompiendo el protocolo. El más reciente, esta semana después del viaje a Florida, Donald Trump regresó solo a Washington y Melania decidió no viajar de regreso, al parecer para pasar el Spring Break en la mansión Mar-a-Lago. El escándalo se destapó el pasado 12 de enero cuando The Wall Street Journal publicó un artículo donde afirmaba que el abogado de confianza de Donald Trump le había pagado un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 a la actriz para que no hablara del supuesto encuentro sexual con el hoy presidente. Otro de los detalles que llaman la atención es que Stormy Daniels sostiene que el magnate le dijo a la estrella de cine para adultos que era una persona especial y que le recordaba a su hija, sin especificar si se refería a Ivanka o a Tiffany. Sin embargo, en ese momento Ivanka tenía 24 años y Tiffany 11. Daniels señala que el primer encuentro sexual habría sido un año después del matrimonio de Trump con Melania y un mes después de haber tenido a su hijo menor. Sostiene que Trump le aseguró que dormían en habitaciones separadas. Después de supuestamente haber pagado $130,000 por guardar silencio sobre el encuentro sexual, la disputa sigue pero en los tribunales. Ahora el abogado de Trump reclama $20 millones a la actriz por romper 20 veces un pacto de silencio, que para Stormy no tiene ninguna validez porque fue firmado por el abogado, pero no por Donald Trump. En caso de que un juez determine que la actriz rompió el pacto, deberá pagar $1 millón por violación. La entrevista, con los más recientes detalles publicada el domingo por CBS, se dio tan solo horas antes de la expulsión de los 60 diplomáticos rusos por el envenenamiento del ex espía en Reino Unido. Y nuevamente hablamos aquí en Red Más Internacional de este escándalo sexual que envuelve al presidente de los Estados Unidos. Buscamos más perspectivas. Para eso saludamos entonces a María Molina, corresponsal en Washington de la W, que nos atiende hasta ahora. María, buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, un placer para mí estar con ustedes en Red Más Noticias. Bueno, María, ¿qué tan grave, qué tan importante está siendo esto realmente para los estadounidenses, para la gente? Pues no sé si grave, no sé si importante, pero el hecho es que todo el tiempo lo estamos viendo en la televisión, tanto local como nacional, aquí en Washington, D.C. El nombre de Stormy Daniels es algo que pasa todos los días por los periódicos, es algo que estamos escuchando casi que cada hora aquí en Washington, así que muy seguramente es un tema que no ha terminado, que va a tener muchísima más cola y tendremos a Stormy para rato. Bueno, esta familia presidencial, la verdad es bastante particular, la del presidente Donald Trump. Vemos a Melania Trump muy ausente, a diferencia de la familia del presidente Obama, con la cual la gente sí logró identificarse. ¿Se han solidarizado las personas con Melania Trump? Es una familia muy diferente, por supuesto. La imagen de primera dama de Melania Trump es completamente diferente a la imagen que tuvo en su momento Michelle Obama. Es mucho más fría la relación entre el presidente Trump y la primera dama Melania Trump, y pues obviamente Melania también tiene sus seguidores, pero digamos que no esa popularidad que en su momento gozaba Michelle Obama. También hay que decir que en los últimos días han tenido un poco de gestos de más cercanía y eso ha calmado un poquito los rumores que entre la pareja presidencial hay muchísimos problemas después de que se desató todo este escándalo de Stormy Daniels. En este momento Melania Trump no se encuentra en Washington, de hecho cuando salió la entrevista Melania Trump estaba en Florida, en su residencia de Mar-a-Lago, pero pues seguramente está muy al tanto de todo lo que está sucediendo. La portavoz de la primera dama dijo que no había tenido tiempo para ver la entrevista, que ella está enfocada en sus planes futuros y en cuidar a su niño, a Barron. Bueno, el presidente Trump, María, también durante los últimos días ha tomado decisiones que han sido mediáticas, con tintes de cortina de humo, realmente como para tratar de desviar la atención en este escándalo sexual. Conociendo el carácter, la forma de ser del presidente Trump, ¿en algún momento va a enfrentar esta situación y se va a referir de una manera más directa a este asunto, de este escándalo sexual?
Lo que pasa es que este escándalo sexual el presidente Trump lo está manejando diferente a todo el resto de temas que están diariamente en su agenda. Usted sabe que él se refiere en Twitter a absolutamente todo lo que le molesta, absolutamente a todo lo que está sucediendo, todo lo que está celebrando, él se refiere a ello en Twitter. En cambio, con el caso de Stormy Daniels, anda absolutamente callado, algo que por supuesto pues nos tiene a todos totalmente sorprendidos. No sabemos si es una estrategia, bueno, me imagino que será una estrategia, pero usted sabe que el presidente Donald Trump normalmente no le pone mucha atención a sus asesores y habla lo que quiere decir, y en este caso de Stormy Daniels no lo está haciendo. Hoy decía el abogado de la actriz porno que seguramente es porque sabe que esto tendría consecuencias legales. Lo cierto es que el presidente Trump solamente no se refiere a un tema, y ese es Stormy Daniels. Eso es cierto, el que habla de todo en Twitter, tiene usted razón, María, de esto definitivamente no habla. Si la economía va bien, si el empleo va bien, ¿los estadounidenses van a dejar pasar este escándalo? Es la pregunta del millón. Es la pregunta del millón. Mucha gente, si usted ve por ejemplo Fox News, que está mucho más alineada con el presidente Trump, ellos creen que realmente esto es algo que está sucediendo en este momento, pero que a la gente se le va a olvidar y que eventualmente va a ir pasando y que no tiene mucha importancia. Si usted en cambio se pasa a otros medios como CNN o como son NBC, para ellos esto puede ser el escándalo más grande al que se enfrente el presidente Donald Trump, porque es que tenga en cuenta que no es el affair o el romance que tuvo con una actriz porno, digamos que eso pasa a algo secundario. ¿Cuál es el problema con Stormy Daniels? Que ella es una actriz porno que dice que estuvo con el presidente Donald Trump y que cuando trató de contar su historia en el año 2011 fue amenazada por un hombre que envió el entonces empresario. Y luego a ella le pagaron durante las elecciones presidenciales para su silencio, para que no hablara con los medios de comunicación, le pagaron $130,000 y lo hizo el abogado del presidente Trump y no lo declaró. Con lo cual ahí podría haber algo grave, y es que se hizo un abono a una campaña que en su momento no fue declarada. Así que legalmente, mucho más allá del romance, de si el presidente Trump le pegaron con una revista Forbes o no, eso pasa a un segundo plano y empezamos a encontrarnos con esto realmente importante, que es si violó la ley electoral y si realmente envió a alguien para amenazar a una actriz porno para que se callara. Bueno, María, ya que usted nos aclara este punto que me parece importantísimo, ¿qué tanto entonces ha revivido esta historia del presidente Trump también el episodio del expresidente Bill Clinton con Mónica Lewinsky? Porque ahí sí, digamos, habría diferencia. Lo otro fue un affair escandalosísimo, sí, pero tendría un contenido completamente diferente. Yo empezaría con una diferencia principal, Paula, y es el hecho de que Mónica Lewinsky hace poquito dijo que ella hace parte del movimiento Me Too, porque ella se dio cuenta después de muchos años que su jefe, el entonces presidente de los Estados Unidos, la acosó sexualmente, porque ahí había una relación de poder. Ella era una practicante en la Casa Blanca, él era su jefe y ella sí mantuvo relaciones con él, pero estaba manteniéndolas con un hombre por el que ella obviamente tenía algún tipo de, mejor dicho, ella estaba en una situación en la que ella no tenía el poder, lo tenía él. En cambio, Stormy Daniels dice, un momentico, yo todo esto lo hice porque quise. Yo era completamente consciente de la situación y le molesta a la actriz porno que incluso la comparen con lo del movimiento Me Too. Le parece una falta de respeto con esas mujeres que han sido acosadas sexualmente. Otra diferencia principal es que el presidente Clinton salió inmediatamente a decir que él no había tenido este romance con la practicante. Que después fuera falso es otra cosa, pero él salió a hablar. En cambio, el presidente Trump ha estado completamente callado. Y pues obviamente el tipo de mujer es completamente diferente. El hecho de que sea una actriz porno versus una practicante de la Casa Blanca es completamente distinto el perfil. Y por último, y muy importante, el hecho de que el presidente Trump en ese momento no era presidente. Así que la infidelidad por su mujer no la cometía contra la primera dama de los Estados Unidos en la Casa Blanca, sino que era un empresario cometiendo una infidelidad con su mujer. Por supuesto, moralmente, las dos, ambas son lamentables, pero pues la situación es completamente diferente. Y un punto importante, salió una actriz porno a decir que había un vestido que podría corroborar ese encuentro entre Stormy Daniels y el presidente Trump. Obviamente ahí todos nos acordamos del famoso vestido de Mónica Lewinsky. Pues ya hoy el abogado de Stormy Daniels dijo que ese vestido no existe, pero digamos que ahí hicimos la relación entre los vestidos de la dichosa noche de amor y pasión. Pero bueno, sin duda, María, nos queda claro que este es un escándalo que todavía no termina y al que le vamos a continuar haciendo seguimiento muy de cerca. María Molina, corresponsal en Washington de la W, con nosotros a esta hora hablando de este tema. Buenas noches y gracias, María. Feliz noche para ustedes.
Sé uno de los primeros en tener el nuevo Samsung Galaxy S9 o S9 Plus en Claro. Adquiérelo llamando al numeral 400 o visita una de las tiendas Claro seleccionadas con la promoción. Y seguimos en Estados Unidos. Indignación ha desatado una pregunta incluida en el censo de 2020 en este país. Las personas deberán responder ahora si son ciudadanas. Para el próximo censo en Estados Unidos, que se llevará a cabo en el año 2020, la administración Trump decidió incluir una pregunta nueva que de inmediato abrió el debate y despertó la polémica. Una vez más, yo diría que ha sido una práctica del gobierno de Estados Unidos. El propósito es determinar a las personas que están aquí y también ayuda a cumplir con la ley de derechos electorales. Sin esa información es difícil hacer esas determinaciones y eso debe recopilar información y ha sido parte del censo de los Estados Unidos. Cada vez que hemos tenido un censo desde 1965, con la única excepción del censo de 2010. El cuestionario incluirá la pregunta si la persona es ciudadana o no del país. Una pregunta que no se incluye en el documento del censo desde 1950 y que ha despertado reacciones de rechazo entre demócratas y activistas porque la nueva pregunta podría llevar a que las personas rechacen responder y así se alteraría el resultado. Creo que va a determinar a las personas en nuestro país y proporcionar información que nos permita cumplir con nuestras propias leyes y nuestros propios procedimientos. Esta iniciativa deberá ser confirmada por el Congreso, que a finales de este mes ya tendrá que haber validado todas las preguntas. Es de gran importancia el censo, que se realiza cada 10 años porque es la base de la distribución de 675.000 millones de dólares de fondos federales para diversas áreas como colegios, centros hospitalarios e infraestructuras. Además, los resultados podrían tener un efecto en el rediseño de la Cámara de Representantes y las legislaturas locales en los próximos 10 años. Momento para invitarlos a que nos acompañen en la siguiente pausa. Al regresar hablaremos de otro escándalo, el escándalo de Facebook, que tampoco termina. Ya regresamos. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy tuvo lugar la comparecencia ante el Parlamento británico del informante de Cambridge Analytica, que desató el escándalo por la filtración de datos de millones de usuarios de Facebook para fines políticos. Las declaraciones del joven sugieren un extenso involucramiento de la campaña del Brexit con la compañía británica, actualmente bajo investigación. Christopher Wylie es un joven de look transgresor que con tan solo 28 años tiene en el ojo del huracán a una de las redes sociales más importantes de la actualidad y con ella a gobiernos y políticos de todo el mundo. Estoy intentando aceptar mi responsabilidad. No eludiré el hecho que tuve un rol fundamental en la creación de esta compañía. Cometí errores, me arrepiento y lo lamento de verdad. Pero lo primero que debo hacer es contarle a la gente lo que pasa y luego averiguar cómo hacer las cosas bien. Salió del anonimato hace 2 semanas tras un ataque de buena moral, cuando, siendo uno de los creadores de la cuestionada Cambridge Analytica, decide dar un paso al costado y revelar que los alcances de esa compañía tras desarrollar un software con datos de millones de usuarios de Facebook vulneran los principios democráticos en muchos lugares del mundo. Sus denuncias aludían a las pasadas elecciones presidenciales de Estados Unidos, como también a la campaña y posterior éxito del plebiscito que dio paso al proceso popularmente conocido como Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea. Es categóricamente falso que Cambridge Analytica nunca ha utilizado datos de Facebook. Los datos extraídos de Facebook y la adquisición de la aplicación creada por Alexander Kogan, investigador de Cambridge, fueron el conjunto de datos fundamental de la consultora. Así fue que los algoritmos fueron desarrollados. Invirtieron $1 millón en la adquisición del proyecto. Por cierto, lo que estoy entregando al comité es un contrato firmado con la firma de Alexander Kogan y Alexander Nix en un contrato que referencia al uso de la aplicación que recoge los datos de Facebook y de la red de amigos de los usuarios. Hoy, y ante el Comité de Asuntos Digitales, Cultura, Medios de Comunicación y Deportes de la Cámara de los Comunes, Wylie aseguró también que existen pruebas tangibles de que la empresa
Aggregate IQ desarrolló el software conocido como Ripon, utilizado en la campaña para que Reino Unido aprobara su salida de la Unión Europea. Por su parte, el director de Facebook, Mark Zuckerberg, a través de un comunicado dirigido al mismo comité donde comparece Wiley, informó que expertos de su compañía estarán disponibles para los cuestionamientos al lugar y que realizará sus descargos ante el Congreso de los Estados Unidos, al que fue requerido el próximo 10 de abril. En Francia, 2 hombres fueron arrestados e imputados por el asesinato de una mujer judía de más de 80 años. Al parecer, el crimen fue motivado por la religión que profesaba la mujer. Mireille Knoll, de 85 años, había sido reconocida por haber sobrevivido junto con su madre en 1942 a la redada del velódromo cuando policía francesa de aquel entonces operaba para la ocupación nazi, deteniendo judíos para ser llevados a campos de concentración. Ese pasado y la profesión del judaísmo son el principal motivo que han identificado preliminarmente las autoridades que investigan el asesinato de Knoll. Hallazgos forenses revelan que la mujer recibió varias puñaladas y que su apartamento fue incendiado. Una de las primeras reacciones tras lo ocurrido fue la del presidente de Francia, Emmanuel Macron, quien a través de su cuenta de Twitter expresó su intención de refrenar la violencia antisemita, especialmente cuando Francia cuenta con la comunidad judía más grande de Europa Occidental. Quiero expresar mis sentimientos tras el terrible crimen cometido en contra de la señora Knoll. Reafirmo mi determinación absoluta para luchar contra el antisemitismo. Por su parte, el hijo de la víctima aseguró que no contempla que se tratara de un robo por la poca solvencia económica de la madre y expresa que no sentía un ambiente antisemita a su alrededor. Personalmente nunca siento antisemitismo, pero sé que lo hay, totalmente. Pero siempre cuando hablo con la gente digo, mis hijos están en Israel, soy judío. Y si no les gusta, no me hablan porque soy lo que soy. El ministro de Exteriores francés, quien se encontraba en rueda de prensa con el presidente de Israel en Jerusalén, también se pronunció tras el caso que ha conmocionado a Francia. Quisiera expresar mi compasión luego del anuncio del asesinato de una mujer judía de más de 80 años. Aunque aún no sabemos por qué fue, ya hay una investigación en curso. Lo que sí es seguro es que es un crimen y deben aclararse las motivaciones del mismo. Los sospechosos fueron interrogados por la policía francesa antes de ser enviados a juicio y ya se enfrentan a una investigación formal bajo los cargos de asesinato motivado por la real o supuesta pertenencia de la víctima a una religión, como también por robo y daño a propiedad privada. Continúan las muestras de solidaridad y de luto tras el fuerte incendio que le cobró la vida a 64 personas en un centro comercial de la ciudad de Kemerovo, en Rusia. La conmoción es tal tras el suceso que durante el día varias protestas tuvieron lugar en contra del recién reelecto presidente Putin por las irregularidades que agravaron el saldo mortal del incendio. Así finalizó el día en la capital de Rusia, cuando miles de personas con una vigilia quisieron honrar la memoria de los fallecidos, en su mayoría niños, en el incendio del centro comercial Winter Cherry de Kemerov el pasado domingo. A pesar del ambiente afligido tras la tragedia, más temprano exactamente en el lugar del accidente, varias protestas tuvieron lugar para reclamar al gobierno y en especial al reelecto presidente que respondieran tras la presunta corrupción que estuvo detrás de la difícil evacuación del centro comercial y que significó la imposibilidad a las 64 víctimas de salvarse. Dije, ¿dónde está mi hija? Hablaba con ella por teléfono, lloraba y dijo, estoy aquí, papá, aquí. Y le dije, túmbate en el suelo y respira y no mueras. Le lloré a mi hija y me dijo, papá, te amo, estoy sofocándome, estoy perdiendo la conciencia, lo siento. En la mañana, el primer acto oficial del presidente Putin tras la tragedia fue visitar el lugar del incendio y, al igual que miles de ciudadanos rusos, rindió un homenaje a los fallecidos.
Posteriormente, el mandatario calificó como negligencia criminal lo sucedido y encomendó a los encargados de las investigaciones reforzar sus labores para hallar y procesar a los responsables. La primera emoción cuando escuchas el número de víctimas, especialmente de niños muertos, no solo es llorar, sino lamentarse profundamente. Y luego cuando escuchas lo que pasó, honestamente otras emociones afloran. Así como lo prometieron, las autoridades y encargados de investigar revisan palmo a palmo el lugar del incendio. Hasta el momento se mantiene la teoría que las salidas de emergencia estaban bloqueadas y que el sistema de alarma de incendios no funcionaba. A pesar de las graves heridas de los lesionados, se mantiene la cifra de víctimas mortales hasta el momento. Hablamos de América Latina. El gobierno ecuatoriano confirmó el secuestro de 2 periodistas y un conductor quienes adelantaban una investigación en la zona de frontera con Colombia. En una conferencia de prensa, el ministro del Interior ecuatoriano César Navas confirmó lo ocurrido. 3 trabajadores del medio de comunicación diario El Comercio fueron secuestrados el día de ayer. Esto sucedió en horas de la mañana en la parroquia Mataje del Cantón San Lorenzo, provincia de Esmeraldas. Navas informó que los comunicadores fueron advertidos del riesgo que corrían y reveló detalles del posible paradero de los secuestrados. Nosotros también presumimos que están en Colombia, que nuestros compatriotas están en Colombia y en eso se encuentra trabajando ya el equipo de la policía para poder ver y ver cuáles son las acciones que se van a seguir. Hay un equipo técnico que está desarrollando estas acciones. Dijo que las autoridades ecuatorianas mantienen los controles en la zona limítrofe, pero resaltó la dificultad de combatir a un enemigo que no habita en Ecuador, por lo que pidió la colaboración del gobierno colombiano y anunció más medidas. Y se va a restringir, se va a prohibir totalmente el paso a las personas que no sean de la zona. Esto estamos hablando en el límite político internacional. Los trabajadores del diario El Comercio adelantaban un trabajo periodístico en la zona en donde el pasado 20 de marzo presuntos disidentes de las FARC detonaron un artefacto explosivo, lo que provocó la muerte de 3 uniformados y heridas a otras 7 personas. A raíz de este hecho, representantes de ambos gobiernos mantuvieron una reunión en Tulcán, cuyo propósito consistió en coordinar actividades en materia de defensa y reforzar la cooperación. El Centro para la Sociedad Libre y Segura presentó un informe mediante el cual sostiene que los extremistas de Hezbollah operan en Venezuela con el apoyo del gobierno. Según el informe presentado ante el Congreso de Estados Unidos, Venezuela es el país más estratégico para recibir a miembros de organizaciones terroristas. Joseph Umire, asesor de seguridad del legislativo norteamericano y quien lideró y presentó la investigación, mencionó en el caso concreto de Venezuela al vicepresidente de ese país, Tarek El Aissami, y sus vínculos con grupos terroristas. Según Umire, el Aissami estaría detrás de la existencia de un puente de redes financieras entre Venezuela y Siria, lo que catalogó como rutas clandestinas. El también profesor universitario señaló que ese tipo de investigaciones son usadas como base para aplicar sanciones a funcionarios venezolanos, entre ellas el bloqueo de cuentas bancarias por las que transitan fondos ilícitos. El Centro para la Sociedad Libre y Segura agregó que los países latinoamericanos son usados por grupos extremistas para realizar crímenes de contrabando, conseguir financiamiento y llevar a cabo entrenamientos. La investigación arrojó que el 35% de las naciones de la región no dirigen leyes que vayan en contra de organizaciones terroristas. De 33 países, solo 6 tienen medidas para combatir grupos de extorsión y violencia, pero las mismas no se refieren de forma directa a organizaciones extremistas. Y miren esta historia, fue detenido en México el líder de una secta que marcaba como ganado a sus esclavas sexuales. Este es el momento en el que la Policía Federal Mexicana detiene en una mansión de Puerto Vallarta a Kit Raniere. El ciudadano estadounidense líder de una fundación de autoayuda conocida como NXIVM fue deportado a territorio norteamericano para comparecer ante un juez federal de Texas. Raniere lideraba talleres de autoayuda desde 1998, en donde las asistentes pagaban hasta $5,000 por un curso de 5 días y debían firmar acuerdos de confidencialidad. Con un grupo de entre 15 y 20 mujeres con quienes sostenía relaciones sexuales desde el comienzo, es acusado de crear en 2015 un pequeño grupo ultrasecreto, el cual se dedicaba a reunir otras mujeres a las cuales denominaba esclavas para obligarlas a tener relaciones sexuales y a las que marcaba con sus iniciales como si fueran ganado.
Pese a que negó los cargos en su contra, podría pagar una pena en prisión que está entre 15 años y cadena perpetua. Y volvemos a esta hora sobre el hecho internacional del día. La OTAN se suma a la respuesta internacional coordinada en contra de Rusia tras la presunta responsabilidad que el gobierno de Putin tendría en el caso de envenenamiento del exespía ruso en suelo británico. El secretario general de la OTAN determinó expulsar a 7 diplomáticos rusos del organismo y negarle las acreditaciones a 3 más que estaban pendientes. Esto envía un claro mensaje a Rusia, que hay costos y consecuencias por su inaceptable y peligroso patrón de comportamiento, seguido de la falta de respuestas constructivas que tiene tras lo sucedido en Salisbury. La decisión de la OTAN hoy no cambia su política hacia Rusia. La OTAN continúa en su compromiso de aproximarse en estrategia conjunta para la defensa fuerte y se abre al diálogo para trabajar en la preparación del próximo encuentro del Consejo de la OTAN con Rusia. Con este claro mensaje, el secretario general de la OTAN enfatizó la armonía que el organismo tiene como sistema de defensa colectivo con el resto de países que respaldan a Reino Unido en los gestos de protesta y sanciones en contra de Rusia. Stoltenberg aseguró que se optará por reducir el tamaño de la misión diplomática rusa en el seno de la OTAN de 30 a 20 funcionarios, de la que alguna vez era considerada la delegación más grande en esa organización. Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, calificó como nada lenta la respuesta que el Kremlin implementará tras la escalada de expulsiones a cerca de 100 connacionales diplomáticos en varios países. Nos piden que uno, luego 2 diplomáticos abandonen este u otro país, mientras susurran disculpas a nuestros oídos. Sabemos que es el resultado de una presión colosal, de un chantaje colosal, el cual es desafortunadamente la principal arma de Washington en la arena internacional. La tensión, que ha ido incrementando, se da luego que tras el envenenamiento al exespía ruso en suelo británico, ese país y luego muchos más asegurarán que la seguridad regional está amenazada tras la sugerente posibilidad de manejo e implementación por parte de Rusia de armas químicas que vulnerarían la tranquilidad de sus ciudadanos. En medio del escándalo sexual en la Casa Blanca, ha llamado la atención el silencio de la primera dama Melania Trump. Fue su portavoz quien se refirió a la polémica. Un día después de que la Casa Blanca negara un presunto encuentro sexual entre el presidente Donald Trump y la actriz de cine para adultos Stormy Daniels, fue la portavoz de la primera dama Melania quien rompió el silencio y lo hizo a través de su cuenta en Twitter. Aunque sé que los medios disfrutan de la especulación y los chismes salaces, me gustaría recordarle a la gente que hay un niño menor cuyo nombre debería mantenerse al margen de las noticias cuando sea posible. El hermetismo con el que se ha manejado la situación ha llamado la atención, mientras la pareja presidencial ha acaparado la agenda mediática y casi política del país. Como es habitual, a través de su cuenta en Twitter, el mandatario quiso anunciar y responder, intentando evitar exponer datos sobre el escándalo. Muchas noticias falsas. Nunca he sido más voluminoso o más inexacto. Pero a pesar de todo, nuestro país está muy bien. Por una serie de sucesos, pareciera que se habría marcado alguna distancia entre la pareja presidencial, como que Melania Trump no acompañó al mandatario a su encuentro en Davos o cuando llegó sola al Congreso previo al discurso del Estado de la Unión rompiendo el protocolo. El más reciente, esta semana después del viaje a Florida, Donald Trump regresó solo a Washington y Melania decidió no viajar de regreso, al parecer para pasar el Spring Break en la mansión Mar-a-Lago. El escándalo se destapó el pasado 12 de enero cuando The Wall Street Journal publicó un artículo donde afirmaba que el abogado de confianza de Donald Trump le había pagado un mes antes de las elecciones presidenciales de noviembre de 2016 a la actriz
para que no hablara del supuesto encuentro sexual con el hoy presidente. Otro de los detalles que llaman la atención es que Stormy Daniels sostiene que el magnate le dijo a la estrella de cine para adultos que era una persona especial y que le recordaba a su hija, sin especificar si se refería a Ivanka o a Tiffany. Sin embargo, en ese momento Ivanka tenía 24 años y Tiffany 11. Daniels señala que el primer encuentro sexual habría sido un año después del matrimonio de Trump con Melania y un mes después de haber tenido a su hijo menor. Sostiene que Trump le aseguró que dormían en habitaciones separadas. Después de supuestamente haber pagado $130,000 por guardar silencio sobre el encuentro sexual, la disputa sigue pero en los tribunales. Ahora el abogado de Trump reclama $20 millones a la actriz por romper 20 veces un pacto de silencio, que para Stormy no tiene ninguna validez porque fue firmado por el abogado, pero no por Donald Trump. En caso de que un juez determine que la actriz rompió el pacto, deberá pagar $1 millón por violación. La entrevista, con los más recientes detalles publicada el domingo por CBS, se dio tan solo horas antes de la expulsión de los 60 diplomáticos rusos por el envenenamiento del ex espía en Reino Unido. Y llegamos así al final de esta emisión de Red Más Internacional. A ustedes gracias por su compañía. Sigan con nosotros que ya viene Camila Sin Filtro. Buenas noches.